Bien, vamos a entrar al siguiente tema, que es la antítesis del sistema capitalista, el socialismo. Hay dos tipos de socialismo: socialismo utópico y socialismo científico. Los principales representantes del socialismo utópico son Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, y del socialismo científico Friedrich Engels y Carlos Marx. ¿Por qué nace el socialismo? De manera general, el socialismo se refiere a toda doctrina que defiende una reorganización de la sociedad sobre bases públicas, comunales, colectivas, es decir, que busca beneficiar a las mayorías. Particularmente el término se relaciona con la clase trabajadora, obrera o asalariada de una sociedad, por lo que el socialismo se opone al capitalismo y al individualismo y tiene como objetivo final el comunismo. Socialismo utópico. Del socialismo utópico al socialismo científico. Obra escrita por Federico Engels, publicada en Francia en 1880, luego en Alemania, posteriormente traducida en 10 idiomas. Cuenta con 3 capítulos. Capítulo 1 explica el origen del socialismo moderno. Capítulo 2 explica la concepción materialista de la historia, socialismo utópico, plusvalía como ciencia que explica el socialismo. Capítulo 3, revolución proletaria, socialismo científico. Representantes del socialismo utópico: Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Socialismo utópico y científico. Carlos Marx y Federico Engels establecieron las diferencias entre el socialismo utópico y científico. El primero presenta a la sociedad como bases socialistas, como un ideal sin ocuparse de los caminos para su realización. El socialismo científico, por el contrario, no presenta un ideal, sostiene que la historia es una lucha de clases y alrededor de la producción siempre hay un antagonismo entre una clase trabajadora, que es la explotada, y una clase propietaria, que es la explotadora. De la misma forma, la llegada de la sociedad socialista es inevitable, en cuanto la clase proletaria inicia una lucha por sus derechos y alcanza la abolición de la propiedad privada, para erigir una dictadura de la prole o del proletariado, corriente socialista que aparece entre los grupos radicalizados de la Revolución Francesa y se ve enriquecida con las consecuencias sociales negativas de la Revolución Industrial, la cual origina un orden social individualista a favor de una minoría de propietarios, burguesía, el cual era opuesto al ideal de la democracia social o socialdemocracia y los trabajadores obreros proletariado. Ludismo y cartismo. En Inglaterra se organiza un primer movimiento obrero conocido como ludismo porque fue iniciado por Ned Ludd, un obrero de la industria textil que promovió la destrucción de máquinas y fábricas, por lo cual fue criticado y reprimido de 1830 a 1840. Surgieron movimientos como los sindicatos, las trade unions y el cartismo. El primero fue una asociación de obreros de la misma profesión que pedía mejorar los salarios y reducir la jornada de trabajo. El segundo estaba constituido por diferentes obreros que demandaron al Parlamento, por medio de la Carta del Pueblo, la concesión de derechos políticos como el sufragio universal. La Revolución Industrial generó consecuencias sociales negativas para los trabajadores. Por tal motivo y para disminuir dichas desventajas se organizaron movimientos obreros tanto pacíficos como violentos. Por ejemplo, el ludismo fue la destrucción de maquinaria y fábricas. También se formaron asociaciones de obreros, los cuales demandaban la reducción de la jornada laboral y mejoras en los salarios. De acuerdo con la lectura anterior, un resultado de las consecuencias sociales negativas de la Revolución Industrial es... bien. Entonces, el principal representante del socialismo científico es Carlos Marx y Federico Engels, que usaron el término de socialismo científico para diferenciar a los demás del socialismo que se basa en el materialismo histórico. Carlos Marx fue el precursor de una gran obra magna llamada El Capital, que tiene alrededor de 3 o 4 tomos. Son libros muy grandes que requieren de una preparación bastante profunda, pues son libros con un lenguaje muy elevado. Eduardo del Río, en paz descanse, o Frius, como le digo yo, escribió en sus cómics, en sus caricaturas políticas,
Carlos Marx para principiantes, que es un libro para poder empezar a entrar en el pensamiento de este pensador y filósofo, quien decía que no se trataba de filosofar o de pensar el mundo, sino de transformar y cambiar al mundo a través del socialismo. Principales características del socialismo utópico científico. Socialismo científico, con Marx y Engels, adquiere un soporte teórico y práctico a partir de una concepción materialista de la historia. En 1847 elabora una declaración de principios que unifican todas las asociaciones de trabajadores y los integra en una liga de los comunistas, o la Internacional Comunista, o la Internacional Liga de los Trabajadores Obreros Comunistas, que es la canción que estamos escuchando de fondo, que empieza con la frase: arriba los pobres del mundo, abajo los ricos sin par, vamos a una lucha obrera, vamos por la emancipación, por el fin de la lucha de clases, etc. Diferencia y semejanza del socialismo utópico al socialismo científico. Conclusiones. Socialismo utópico criticaba la sociedad capitalista, la condenaba, la maldecía, soñaba con su destrucción, imaginaba un régimen superior pero no indicaba una solución real. Principales representantes: Fourier, Saint-Ouen. Socialismo científico plantea una estructura de un sistema de ideas socialistas que permiten la conformación de políticas económicas con contenidos diferentes dentro de una superestructura social que les facilita la creación de un nuevo modelo. Principales representantes: Carlos Marx y Federico Engels. Hacia la construcción del socialismo científico por un Estado obrero, campesino y comunal. Después vienen otras corrientes socialistas, consecuencia de la Revolución Rusa, pero las vamos a analizar más a fondo posteriormente.